La elaboración de textos en lenguas indígenas fue una de las primeras preocupaciones de los misioneros y funcionarios de la administración colonial, y al mismo tiempo fue el motivo principal que impulsó la llegada y difusión del arte tipográfico en el Nuevo Mundo. La producción editorial en idiomas autóctonos tuvo varios retos específicos. El paso de lo oral a lo escrito en clave alfabética, el celoso marco legal y administrativo que la Iglesia Católica y la Corona Española impusieron a la reproducción y circulación de textos e imágenes en estas latitudes, y esto es lo más relevante para mí, las limitaciones materiales de aprovisionamiento de equipos móviles, de viñetas, grabados y de papel para emprender estos proyectos en suelo americano. La difusión de la imprenta en distintas ciudades de América no fue tan veloz como las necesidades de los textos doctrinales y lingüísticos pudieran hacernos creer. No fue hasta poco más de 100 años después que se establecieron prensas en Puebla de Los Ángeles, convirtiéndose así en la tercera ciudad en América Latina en poseer oficinas tipográficas y la segunda de México. En este trabajo centraremos nuestra atención en las ediciones poblanas en lenguas indígenas que se realizaron entre los siglos XVII y XIX hasta la independencia, haciendo enfocándome en algunas ediciones otomanas. Del total de las ediciones poblanas en lenguas indígenas que he podido consultar, hemos podido revisar 16 libros en 5 diferentes lenguas indígenas publicados entre 1687 y 1819 por 7 imprentas poblanas. Los géneros de dichas obras fueron 5: vocabularios, gramáticas, doctrinas, confesionarios y manuales de sacramento. Aunque parezca obvio, es importante mencionar que las lenguas que se imprimieron en las prensas poblanas fueron las de su área de influencia geográfica. Ya que además del náhuatl se produjeron textos en zapoteco, mixteco y mije, y también en totonaco. La única excepción que hay de edición de un libro en Puebla durante este periodo, que no es de una inmediata geográfica inmediata, es el Compendio del Arte de la Lengua de los Tarahumaras y Guasapares, que imprimió en 1683 Díaz de León, el impresor. De hecho fue uno de sus primeros impresos cuando estableció su imprenta, pero se explica la comisión de este trabajo dado que el autor, Tomás de Guadalajara, era un jesuita oriundo de Puebla. Entonces tendríamos ahí una explicación, digamos, por el terruño, por el origen. En este momento ya había imprentas en la Ciudad de México, de hecho había 2 activas en el mismo momento. Sobre la frecuencia y cronología de las ediciones que nos interesan, hay que mencionar que de las 16 obras, 5 se imprimieron en el siglo XVII, casi el doble en el siglo XVIII, 9, y 2 en el XIX, antes de la independencia. Sin embargo, salvo la elaboración de 5 impresos que se produjeron en el periodo de 1687 a 1693, el resto de las ediciones poblanas está un poco dispersa en el tiempo. Esta cronología o esta distribución temporal de las ediciones no se explica por la competencia que siempre estuvo, a la que siempre estuvo sometida la imprenta poblana respecto de la capital del virreinato, ya que si analizamos la producción en conjunto de lenguas otomanas que se hizo durante este periodo, salvo un caso, no tenemos producción en la Ciudad de México. En la Ciudad de México se hizo la producción de las lenguas otomanas durante el siglo XVI, y luego esta actividad la captó prácticamente por completo Puebla. Los autores de las obras en náhuatl fueron Antonio Vázquez Castelu, Diego Jaime Ricardo Villavicencio, Jerónimo Tomás de Aquino Cortés y Cedeño y Pedro Arenas. Antonio Vázquez Castelu, también conocido como el Rey de Figueroa, era natural del Obispado de Puebla. Llegó a ser bachiller teólogo, cura y catedrático de la lengua mexicana en los colegios reales de San Pedro y San Juan de Puebla. Elaboró un arte de la lengua mexicana que aparece por primera vez, es la edición anterior, en 1689, y por segunda vez corregida y enmendada, posiblemente por el autor, en 1683. Ambas ediciones fueron impresas y costeadas por Diego Fernández de León,
y es especialmente notable en ellas que son las únicas impresiones en lenguas indígenas del periodo colonial en que figura una marca tipográfica, es decir, el logotipo del impresor, en la portada. Esta obra se hizo por orden del obispo de Puebla, don Manuel Fernández de Santa Cruz. Una tercera edición apareció en 1726 y fue corregida por el bachiller Antonio de Olmedo y Torre, cura teniente de la parroquia auxiliar del Evangelista San Marcos de Puebla. La edición de 1726 fue reimpresa con posterioridad en 1756. Esto de las impresiones y reediciones sí es una cosa importante porque al estar sometidos a la nueva composición en las prensas tipográficas hay alteraciones en algunos casos de las grafías. Vázquez Castelo compuso también un catecismo breve en lengua mexicana, del que hemos podido consultar la edición de 1792, también poblana, de Pedro de la Rosa. Como afirma la lingüista Ascensión Hernández de León Portilla, el mérito de esta obra fue la concisión y simpleza, hechos que sin duda determinaron su amplia difusión y por lo tanto sus vastas reimpresiones. El cura Diego Jaime Ricardo Villavicencio, licenciado también, nacido en Quecholac, Puebla, escribió Luz y método para confesar idólatras, impreso en Puebla por Diego Fernández de León en 1692. Este libro es sumamente relevante en su género, ya que demuestra la verdadera preocupación que todavía a finales del 17 había entre los religiosos por la continuidad de ciertas prácticas que consideraban paganas entre los indígenas. Jerónimo Tomás de Aquino Cortés y Cedeño fue bachiller, clérigo y presbítero domiciliario del Obispado de Guadalajara, en el cual desempeñó varios cargos. Según la portada de la obra, fue descendiente de los conquistadores de la Nueva España y catedrático interino del Colegio de San José de la ciudad de Guadalajara, así como el examinador sinodal de la lengua mexicana en dicho obispado. Publicó en 1765 el arte, vocabulario y confesionario del idioma mexicano, como se usa en el Obispado de Guadalajara. El confesionario sigue el modelo tradicional y el arte, al igual que el de Molina, termina con un breve capítulo dedicado a las matemáticas, que esto también es un elemento relevante porque es algo, por ejemplo, una de las obras de Mixteco que está expuesta, tenemos pocos impresos coloniales en los que haya contenidos que no sean estrictamente o lingüísticos o religiosos. De 1611 es la primera edición del vocabulario manual en lenguas castellana y mexicana de Pedro de Arenas. La primera edición fue impresa por Enrico Martínez. Esta fue la obra, digamos, el bestseller en lenguas indígenas durante la colonia, ya que fue la que tuvo el mayor número de reimpresiones. Hemos podido consultar 7 de las 14 impresiones registradas, conocidas. La de 1611, la de 1668, 1680, 1690, 83, 1718 y 1793. La última de las cuales es justamente poblana. Los dos autores de los textos en zapoteco que se imprimieron en Puebla fueron Francisco Pacheco de Silva y Leonardo Levanto. Francisco Pacheco de Silva fue religioso en la zona zapoteca y adquirió renombre por la publicación de una doctrina en dicha lengua en 1687. Además fue bien conocido por su trabajo en la extirpación de idolatría en la campaña que se llevó a cabo durante la rebelión de Cajones. ¿Cajones? ¿Se dice? Cajones. El dominico Fray Leonardo Levanto publicó un catecismo de la doctrina cristiana en lengua zapoteca, impreso en Puebla, en la oficina palafoxiana, en 1776, que era una traducción del catecismo de Jerónimo de Ripalda, cuya primera edición, la de Ripalda, fue la toledana de 1618. Este fue un libro de texto, digamos, dictaminado como de texto por el Concilio Vaticano II. Este catecismo tuvo una amplia difusión en México y contó con una primera traducción al náhuatl a cargo de Ignacio de Paredes, jesuita, publicada por la imprenta de la Biblioteca Mexicana en 1758. De los otros 3 idiomas que se imprimieron en Puebla, Mije, Totonaco y Mixteco, los autores fueron Agustín de Quintana, José Zambrano Bonilla y Antonio de los Reyes, respectivamente. Fray Agustín de Quintana fue misionero y filólogo y nació en Antequera, que era la
capital de Oaxaca, en 1660. Entró a la orden de los predicadores en esta ciudad en 1688 y pronto fue enviado a la región Mije, al sur del estado, donde trabajó durante 28 años. Fue superior del convento de Zacabila, pero por problemas de salud fue enviado al convento de Antequera, donde se dedicó el resto de sus días a escribir en Mije. Su gramática, su doctrina y confesionario fueron las primeras que se produjeron en dicha lengua, y al parecer hizo numerosos viajes a Puebla para supervisar la impresión de las obras. Murió en 1734 en Oaxaca. Según Guido Munch, la doctrina que viene en el confesionario de Quintana todavía se sigue usando en la actualidad en las comunidades mijes. Esta es la obra, la gramática totonaca de Zambrano Bonilla, que está dedicada a Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu, que era arzobispo de Puebla, y que cuenta inclusive con el escudo de armas del mismo, que nos indica el patrocinio de la obra. Este libro es realmente interesante, además porque aunque en el título de la obra cita que la estructura está basada en la obra de Nebrija, en quien se está basando realmente el trabajo es en el arte de la lengua japona de Melchor de Ollagure, dato que proporciona el mismo autor en el prólogo de la obra. Finalmente, la otra obra que hemos encontrado en las prensas poblanas es la de Antonio de los Reyes, y que hay que recordar que esta fue su primera edición en la casa de Pedro Valle en 1595, y esta obra no se va a reimprimir sino hasta 1750 en Puebla, en la imprenta de la viuda de Miguel de Ortega y Bonilla. Como lo explica también Ascensión Hernández, el fraile fue vicario del convento de Tepozcolula en Oaxaca y conocía las variantes del idioma. Todo eso está en los preliminares del texto.